bueno, justo como dijo Dazo, vamos a hablar de cómo pensar de como mecanismos Go. y modelos en los debates, justo como cuáles son las prácticas necesarias y justo para que platiquemos un poco cuando sí es necesario, cuando no es necesario, cosas en esa área, ¿no? Entonces, como primera pregunta, ¿no? ¿Qué es un modelo mecanismo, no? Creo que la manera más fácil de pensarlo es cuál es un plan concreto que están tratando de proponer para resolver el problema que nos está dando el debate, ¿no? Creo que en general pasa mucho que equipos tienen un poco del miedo de ser creativos con modelos y mecanismos, ¿no? Que sienten que tienen que hacer cosas que solo existen en el mundo verdadero o que sienten que tienen que hacer cosas que hasta cierto punto como solo que... O sea, que tienen que ir muy adentro de como lo normal, ¿no? Digo, hasta cierto punto como tampoco pueden hacer mecanismos, y que lo voy a hablar un poco más, no pueden hacer mecanismos de como, pues vamos a usar todo el dinero del mundo para resolver este problema, ¿no? O sea, realísticamente como parte del debate tiene que ser como si se puede hacer el modelo, ¿no? Pero creo que la primera parte es como, la primera parte de pensar es como qué pueden hacer para resolver los problemas del debate en maneras que posiblemente no se están haciendo en el mundo verdadero. Entonces, por ejemplo, en el debate de legalizar la venta de los órganos humanos, ¿creen que este debate necesita el modelo? Sí. ¿Por qué? Creo que la venta de órganos humanos, como la concepción actual que tenemos de ella, es una que es increíblemente problemática y que pues admite que haya como muchas violaciones de leyes y pues, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces se tendría que pues, introducir un modelo que haga que eso sea como humanitariamente viable. Sí, creo que estoy de acuerdo. Creo que algo que les puede ayudar a pensar como cuándo sí es necesario usar un modelo, ¿no? Es que en mociones que dicen como esta casa haría o cosas al estilo. Ahora es importante notar, no necesariamente todas las mociones que dicen como esta casa haría requiere una moción. Hay muchos debates que es como... y lo vamos a hablar un poco después, que hay muchos debates que dependiendo de exactamente qué te están pidiendo, o uno requiere un modelo súper simple donde más es establecer cómo haríamos este tipo de cosas sin ir a detalles. Creo que eso es un debate donde hasta cierto punto tú tienes la libertad de a qué nivel quieres hacer el mecanismo. Porque, por ejemplo, como justo lo que hablas, ¿no? Hay ciertas partes que pueden ser problemáticas aquí, ¿no? ¿Cuánto le estamos pagando a las personas? ¿Qué tipo de órganos se aceptan? Porque claro, es muy diferente el debate si estamos diciendo como, pues dejamos que vendan sus riñones a que dejamos que vendan su corazón, ¿no? Porque ahí es como hasta cierto punto se vuelve la diferencia entre hacer como ganar un poco de dinero y suicidio para poder dar dinero al resto de tu familia. Y es muy posible que acepten ese daño y digan como creemos que o por principios las personas deberían de ser eso, ¿no? O por ejemplo, porque además si tu argumento es como la autonomía corporal, sí es un poco raro luego decir, pero sí hay límites a esa autonomía corporal. Pero al mismo tiempo, claro, si vas a ese extremo, también sí estás creando ciertos daños, ¿no? De la misma manera, ¿no? Es como, hay que preguntarse como quiénes son probablemente las personas que están haciendo este tipo de venta, ¿no? La verdad, creo que en general la persona común y corriente no vendería sus órganos excepto si está en una situación donde es muy grande esa urgencia para ese dinero, ¿no? Entonces es muy probable, si no necesario, para crear los mecanismos para asegurarse que no hay como una explotación de las personas de esta manera, ¿no? Porque justo creo que eso es lo que pasa en el status quo. Claro, al mismo tiempo, ese problema de explotación pasa en los dos lados en este debate, ¿no? Porque justo es como el mercado negro es un buen ejemplo de cómo en cualquier debate que hay como que se permita o no se permita algo, el debate se vuelve como cuando sí se permite algo, cómo es que se permite, cuando no se permite, justo usualmente las personas encuentran otras maneras de hacer eso. Y de verdad es que eso puede pasar en los dos lados, ¿no? Si estamos diciendo que las personas solo pueden vender sus riñones, es posible que exista un mercado negro para otros tipos de órganos. Entonces es importante como pensar, como uno, qué es lo que están tratando, qué son los problemas exactos que están buscando resolver con su modelo. Dos, cuáles son todas las diferentes cosas que implica una vez que existe ese modelo. Porque justo creo que eso puede crear problemas.
una cosa que les puedes ayudar es pensar quién es el actor que está haciendo este modelo, ¿no? Porque eso puede cambiar mucho el contexto del debate. Si están diciendo que el gobierno está haciendo algo, pues en muchos países el gobierno no es necesariamente un actor muy fuerte. Al mismo tiempo, y además como el actor tiene sus propios como biases, que significa que puede cambiar mucho la manera que funciona. Por ejemplo, si tienen debates internacionales, pueden usar diferentes cortes o diferentes cuerpos internacionales, justo como el International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ¿no? Porque en debates de justicia usualmente es buena idea, hasta cierto punto es como lo que pasó en el debate, ¿no? De como el debate de la final, ¿no? ¿Cómo es que se ve ese tipo de duelo? ¿Qué es lo que están haciendo? Y mucho del debate se volvió, no necesariamente es un debate que requiere un modelo, ¿no? Pero se nota mucho del debate se volvió basado en cuál fue la caracterización de este sistema, ¿no? Porque mucho desde el principio de alta de gobierno, perdón, justo no lo digo de manera mala, pero como justo parte del debate fue que como todos están en el mismo lugar, todos están en el mismo lugar, y por eso se crean muchos de los daños y beneficios. Entonces, esa caracterización de cómo es que se ve puede crear muchas implicaciones para el resto del debate. Entonces, pensando en qué diferentes cuerpos pueden usar para dar diferentes beneficios o daños, les puede ayudar mucho. Y dos, creo que una de las cosas que más les puedo recomendar es buscar diferentes cuerpos internacionales para ya entender un poco más cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, como pasa mucho en debates, que la diferencia, por ejemplo, ¿qué me puede decir la diferencia entre el ICC y el ICJ? El tipo de crímenes que tiene, ¿no? Porque una es la Corte Penal Internacional y la otra creo que va más por temas de derechos humanos per se. Sí y no. Entonces, sí estás como en la dirección correcta, ¿no? El ICC es más para individuos, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde mandaron como justo los líderes de Yugoslavia y de los Balcanes, ahí los mandaron después de los 90, ¿no? De la misma manera como los criminales en diferentes partes de África. Creo que acaban de mandar a Bashir, sí mandaron a Bashir al ICC, ¿no? Mientras el ICJ es más de temas internacionales de los países, ¿no? Que es como si Israel hizo justo están tratando de mandar Israel a la Corte Internacional de Justicia por crímenes del Estado contra las personas. Entonces, justo aquí es donde depende mucho también entender cuál es el cuerpo que está haciendo sus acciones, porque hasta cierto punto sí son similares, pero tienen propósitos muy diferentes. Entonces es importante familiarizarse con diferentes tipos de cuerpos y cómo pueden tener diferentes propósitos dependiendo de qué es lo que se les está requiriendo el debate. Entonces, en general, la manera de pensarlo es como, uno, es un plan estructurado para resolver un problema específico dentro del debate. Creo que es la parte más fácil, ¿no? Dos, en general debería de ser algo que es mutuamente exclusivo. Ojo, no necesariamente al 100% tiene que ser exclusivo en los debates, ¿no? Y creo que eso funciona de los dos. Creo que hay una necesidad más alta en el gobierno que sea exclusivo que en la OPO, ¿no? Porque hasta cierto punto, como mucho del debate, porque lo vamos a ver hablando de contramecanismos, muchos debates pueden pasar que los dos equipos están de acuerdo de cuál es el problema que se está debatiendo y el debate es más cómo se resuelve ese problema, ¿no? Entonces, muchas de las maneras que se pueden resolver pueden terminar siendo muy similares. La diferencia es que como si los dos lados pueden hacer exactamente lo mismo, pues entonces no hay un debate, ¿no? Entonces hasta cierto punto tiene que haber un nivel de exclusividad para poder hacer el debate. La diferencia usualmente cuando hablamos de esta idea de exclusividad es que, por ejemplo, como puede pasar que el gobierno trae un mecanismo, ¿no? Alta de OPO trae otro, y luego el siguiente orador de la alta de gobierno puede decir, pues nosotros absorbemos ese mecanismo, porque como no es exclusivo, los dos podemos hacer esa misma cosa. Y creo que eso es muy válido, ¿no? Porque justo por eso pueden hacer cosas que creo que en general lo que están haciendo tiene que ser hasta cierto punto, tiene que tener un nivel de exclusividad, porque si un equipo, justo me dijo, si los dos equipos están haciendo exactamente lo mismo, no hay debate. Pero pueden tener ideas que son similares o hasta ciertas partes del mecanismo que son similares en los dos lados, porque depende del contexto en general. Creo que el debate de los órganos humanos es uno
es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Por ejemplo, si la alta de gobierno crea como cualquier mecanismo de donar los órganos, de vender los órganos, alta de Oppo nos dice, no, pues preferimos un sistema de, en vez de, como en el status quo, la mayoría de los países funciona un sistema de opt-out o de opt-in, ¿no? Que si quieres donar tus órganos después de que mueres, tienes que avisarle al gobierno antes para que se considere eso, para que se puedan donar, y si no, pues nada más no pasa. Un mecanismo que la OPPO podía traer es decir, pues vamos a cambiar el sistema para que sea opt-out, que es la única manera que si te mueres, automáticamente se considera que se va a usar tus órganos, que se van a donar tus órganos para usarlos, al menos de que mientras estés vivo digas, pues yo no quiero esto, ¿no? El gobierno puede absorber eso y puede decir, pues nosotros vamos a vender órganos y vamos a tener un sistema de opt-out. Entonces, en ese debate, ese mecanismo no necesariamente es exclusiva a un lado al otro. La diferencia es que para el gobierno, por ejemplo, una cosa que podría decir el Oppo es que, pues, si estás vendiendo tus órganos, obviamente más personas no van a querer donar sus órganos si los pueden estar vendiendo en vez. Entonces, aunque el mecanismo no es excluyente, los impactos y cómo es que existe, sí hasta cierto punto tienen impactos excluyentes o al menos diferentes de cada lado. Entonces, por eso como deberían de ser exclusivos, pero no necesariamente siempre es, especialmente cuando ves cómo es que funciona en el contexto general de los mecanismos. Y la última parte es que debe ser razonable, ¿no? Por ejemplo, es como si el debate es como cómo resolvemos lo de Siria. Si alguien dice, pues Estados Unidos va a invadir, va a destruir todo el país y lo vamos a reconstruir desde cero, ¿no? Como probablemente no va a pasar eso, ¿no? Como creo que hasta cierto punto como no hay una varita mágica que el gobierno puede usar para resolver todo. Claro, hasta cierto punto sí hay lo que se llama el government fiat, que justo les deja hacer cosas que normalmente no se deberían de hacer. Por ejemplo, como si es un tipo de política, usualmente no se debate como si el gobierno podría crear ese tipo de política, ¿no? Se asume que como en vez de que cómo es que pase la política, es asumiendo que una vez que esa política pase, cuáles son los impactos o beneficios, ¿no? Podrías decir como, sí pueden hacer argumentos de como capital político, decir como si esto pasa es más difícil hacer otras cosas en el futuro. Creo que eso sí es una crítica más válida en debate, pero decir que es improbable que estas cosas pasen desde primera instancia, en ciertos debates se puede hacer, pero creo que hay que tener cuidado con ese ataque, especialmente cuando son la bancada de Oppo, porque el gobierno hasta cierto punto sí se asume que pueden hacer ciertas cosas. Creo que hay 4 partes de un mecanismo que valen la pena que tengan claro y cuando están explicando cómo es que funciona este mecanismo, ¿no? Creo que el primero y el más simple es como cuál es el agente o el actor que está haciendo esta cosa, ¿no? Digo, no es necesario en todos los debates, pero por ejemplo, en el debate como legalizar la venta de los órganos, sí puede cambiar el debate si es como si es una entidad gubernamental que lo está ejecutando todo eso, podrían crear un órgano nuevo, como un órgano nuevo del gobierno para hacerlo, ya podría ser la OMS que lo está haciendo y nada más que ellos tienen como sus oficinas en todo el mundo, como justo pueden decir, así como si eres el gobierno, así puedes evadir críticas de como, pues el gobierno es corrupto, es como, por eso vamos a tener esta entidad internacional que lo hace en vez, y justo eso tiene sus propios problemas, pero al menos estás evadiendo ciertas críticas de cómo es que funciona el gobierno. Entonces, teniendo claro quién es el agente o el actor que lo está estableciendo, puede ayudarlos, uno, que el debate sea más claro, y 2, evadir ciertos problemas. Claro, siempre hay otros problemas que se quedan en esto, pero eso puede ayudar. 2, ¿cuál es la acción que se está tomando, no? O sea, y creo que es la parte más obvia, de como qué es lo que qué es lo que están haciendo en ese mecanismo, porque si no es claro, como si solo están diciendo quién lo va a hacer y por qué es posible, pero no es claro qué se está haciendo, creo que como falla toda la parte del mecanismo, ¿no? Entonces creo que es la parte más obvia, no es tan necesario hablar tanto de eso. ¿Cómo se va a enforzar? Creo que esto importa mucho, ¿no? Porque es como, se puede decir que vamos a hacer lo que sea, ¿no? Pero si no es claro cómo es que se va a aplicar o cómo enforzar estas cosas, justo eso puede implicar mucho el debate. Justo regresando al ejemplo de legalizar la venta de los órganos, ¿no? Si no hay maneras de
por ejemplo, como proteger las personas que están, de cómo regular la venta o proteger las personas que lo están, o que están vendiendo sus órganos, pues entonces como justo crea los problemas de cómo estás ayudando a la explotación de las personas porque no hay manera de protegerlos, ¿no? Entonces creo que como la parte de cómo lo van a aplicar, eso ayuda, eso es necesario también. Y por último, hasta qué punto, y justo eso es como, esta es una parte, hasta cierto punto la parte menos importante, dependiendo del debate, que es como qué tan realístico es que se pueda hacer estas cosas, ¿no? No necesariamente es que tienen, cada vez que establecen un mecanismo, tienen que decir como que por qué es tan realista que pasa, pero depende, ¿no? Especialmente entre más loco o diferente sea tu mecanismo al status quo, en ciertas maneras creo que sí tienen que establecer por qué es probable que esto se haga, ¿no? Justo hablando de los incentivos, de cómo, cuál es el incentivo del gobierno a hacer este tipo de cosas, cuál es el incentivo de los diferentes órganos internacionales de hacer estas cosas, cuáles son los incentivos de cualquier persona para que poder establecer y avanzar este tipo de mecanismo. Entonces, no necesariamente es el más necesario, pero entre más loco sea o más grande sea, más necesario es establecer cuál es el feasibility de su mecanismo. Hay que hablar brevemente de los contramecanismos, porque justo creo que esa es una parte de debate que no siempre se entiende o no siempre es la más clara. Es muy posible que la OPO digo como, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo del problema que se está debatiendo en este debate, ¿no? Lo único que estamos en desacuerdo es cómo vamos a resolver este problema. Entonces, aquí de nuevo es como, es una decisión estratégica, ¿no? Porque hasta cierto punto, cuando dices que vas a establecer un contramecanismo, estás aceptando los daños que establece la alta de gobierno, ¿no? Porque estás diciendo como, mira, estamos de acuerdo que algo se tiene que hacer en esta situación, nada más que no estamos de acuerdo en qué es lo que se está haciendo para resolver todo eso. En muchas maneras esto puede ser algo que los beneficia, porque puede pasar mucho que la alta de gobierno pasa como los 7 minutos del primer ministro hablando de como la necesidad de hacer algo, solo que en muchas maneras se puede hablar de la necesidad de hacer algo, solo que la diferencia, y entonces Apple puede decir, ok, estamos de acuerdo, pero nunca nos hablan de como por qué esto ayuda a resolver esto, entonces vamos a mover el debate en vez de que sea sobre por qué existe un problema, y el debate va a ser de cómo es que resolvemos este problema. Ellos no nos han dado una manera, como la clara respuesta de por qué esto resuelve el problema que nos están dando, nosotros les vamos a dar esa respuesta, ¿no? Entonces puede ser una manera para como hasta cierto punto esquivar lo que nos está estableciendo la alta de gobierno. La diferencia siendo que justo como al mismo tiempo si están concediendo que hay ciertos problemas, tienen que presentar por qué justo como, especialmente cuando la OPO usualmente está defendiendo el status quo, al momento que aceptar que el status quo es problemático, justo tienen el riesgo que ustedes también tienen que defender por qué lo están cambiando, cómo es que lo están cambiando, cómo es que efectivamente lo cambian y por qué es realista que ese tipo de cambio es posible, ¿no? Justo de la misma manera como en general debería de ser exclusivo, no necesariamente tiene que siempre ser exclusivo, pero justo luego tienen que establecer el análisis de por qué es peor hacer las dos cosas. Si el gobierno dice como, pues vamos a absorber tu parte del mecanismo o del modelo, pues tienen que decir por qué al hacer eso o tienen peores resultados o contradice la parte de lo que están ya haciendo o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no necesariamente es que todo el modelo sea exclusivo, pero si no, los beneficios sí son exclusivos, ¿no? Y hay que hacer que eso quede claro. ¿Cuándo es que se debería de establecer los mecanismos o los modelos? Pues en general creo que debería de ser antes que entran a sus argumentos, justo porque sus argumentos deberían de enseñar por qué es lo que están avanzando, por qué están avanzando, por qué su mecanismo lo resuelve, ¿no? Además, porque en general es como, hay que introducir el debate, ¿no? Creo que siempre ayuda a tener como una introducción fuerte, digo no muy larga, porque obviamente 7 minutos no es mucho tiempo, pero creo que empezar como, hola, mi nombre es Julio y hoy vamos a hablar sobre esto. Creo que es manera, uno, muy aburrida de empezar el debate. Dos, creo que la verdad es que los jueces no van a poner atención. O sea, nomás van a decir como cosa, no van a escribir eso, ¿no? Nomás van a esperar hasta que empiezas a decir algo. Entonces creo que siempre ayuda a empezar fuerte, ¿no?
Dos, creo que ayuda a que quede claro qué es lo que van a estar hablando de este debate. Justo es como la manera que a mí me gusta pensar, o la analogía que me gusta usar es que si yo como el juez, ustedes me están tratando de llevar a un lugar. Si ustedes me dicen dónde vamos y yo puedo ver como el destino, ayuda mucho más que los dos llegamos al mismo tiempo. Si ustedes nunca me dicen qué es lo que van a lograr en este debate o qué es lo que van a hacer, es como me están quitando la visión. Es muy posible que todavía lleguemos al mismo lugar, pero significa que también es mucho más fácil que yo me pierda en el camino porque no entiendo a dónde vamos. Entonces, cuando tienen como el roadmap o como una estructura clara de su discurso, creo que eso ayuda mucho. Obviamente las definiciones, eso es muy fácil, no necesario en todos los debates, pero sí ayuda. Justo como el criterio o los mecanismos, como cuáles son los que se va a evaluar en el debate. Creo que esto es explícitamente importante en BP, porque justo cuando hay cuatro equipos y no solo estás haciendo la comparativa entre como las bancas de gobierno y OPU, pero hasta la banca, como las altas y bajas, ¿no? Es como cuáles son las diferencias que se están estableciendo entre las bancadas. Creo que diciendo como qué es lo que nos valoran, qué es lo que valoramos más en este debate, porque es que tu equipo más claramente llega a esa valoración, eso ayuda mucho. Y ahí después de eso es como nos das el mecanismo para enseñarnos qué es lo que están haciendo para llegar a esa evaluación, y ya de ahí van a los argumentos, ¿no? De la misma manera, creo que si son a OPO, la primera parte es lo mismo: introducción, explicación de cómo se ve tu discurso. Si quieren contradecir las definiciones, deberían hacerlo primero, no, porque justo es lo que son las definiciones los que nos dan la estructura para el debate. Si van a decir este debate se trata de algo más, pues deben empezar atacando eso, ¿no? De ahí ya van a los que se valora. Después de eso, cómo es que se valora, cómo es que llegan a los diferentes mecanismos o qué es lo que están proponiendo para resolver el sistema de manera diferente. Luego atacar los argumentos y luego terminar con sus propios argumentos. Digo, esto es un poco de preferencia y un poco separado a la discusión de modelos, pero en general a mí me gusta que los equipos ataquen a los otros argumentos primero y luego terminan con sus propias ideas, en parte porque, o sea, los jueces son humanos, ¿no? Como, la verdad creo que los humanos son muy sensibles a que lo último que escuchan es lo que más les queda presente en su mente. Si ustedes terminan con sus propios argumentos, creo que es más probable que terminen como pensando lo que recuerdan de tu discurso es lo que ustedes están empujando. Si terminan atacando lo del otro equipo, digo, es mínimo, pero creo que como hasta cierto punto significa que como la concentración de lo que está pensando el juez es en el otro equipo. Es mínimo, pero a mí sí me gusta, tengo preferencia para esta estructura. Entonces, ¿cuándo es necesario? Vamos a hablar de unas nociones y a ver cuándo es necesario o no necesario. Por ejemplo, en el debate que esta casa cree que los estados democráticos no deberían de tener o correr a organizaciones de media, ¿creen que este debate necesita un mecanismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Veo a tu cara de que no, entonces ¿por qué crees que no? Creo que per se no es un mecanismo, pero sí sería bueno explicar cómo razonablemente funciona un mundo sin este tipo de organizaciones de media, pero no es que el debate dependa tanto de eso porque es más valorativo, ¿no? Que político. Sí, estoy de acuerdo, porque sí, justo como este debate es como, digo, hasta cierto punto hay diferentes maneras de que como estados organicen estos como organizaciones, ¿no? Por ejemplo, como Inglaterra tiene como el BBC que funciona de una manera muy específica, en contraste con como Estados Unidos y cómo funciona como NPR o diferentes programas así. Pero sí, creo que en general como este debate es más como si esto debería de existir o no, y no tanto como cómo es que esto existe. Como, creo que sí, sí, creo que en el lado del OPO, si estás diciendo como, mira, creo que hay ciertas cosas que están mal y vemos que hay una manera que es aceptable, que esto, como, estamos de acuerdo que hay ciertos problemas, pero hay maneras de evitar esos problemas. Creo que en la OPO es más fácil establecer un modelo de cómo creemos que bajo esta visión sí es aceptable que los gobiernos estén haciendo esto, pero sí, creo que este es un debate donde es menos necesario y puede ser un debate más claro sobre cómo de principios y si esto debería de existir. ¿Qué tal este? Este también es una emoción de cómo esta casa cree, ¿no? Entonces,
como el establecimiento de lo que nos está pidiendo el debate es un poco similar, pero también es diferente, ¿no? Esta casa cree que los partidos políticos deberían de recibir fondos del gobierno. Creen que esto necesita un mecanismo. ¿Por qué? Límites. ¿Qué? O sea, límites. Generalmente esta moción suele ponerte a qué tipos de partidos. ¿Cuál es el requisito que el partido necesita cumplir para empezar a recibir los fondos? Sí, exacto, ¿no? Como es muy diferente decir que todos deberían de recibir exactamente la misma cantidad de fondos a decir que como la cantidad de fondos que deben de recibir es proporcional a su tamaño. Es diferente que como hay ciertos partidos que sí aceptarían o no. Por ejemplo, como si decimos que todos los partidos políticos deberían de recibir fondos, como ¿qué pasa? ¿Eso significa que como el partido nazi debería de recibir fondos? Como creo que, sé que es una pregunta un poco extrema, pero justo creo que enseña que como lo que significa dar que los partidos políticos reciban fondos del Estado puede cambiar mucho dependiendo de cuál es el contexto en cual eso funciona. Entonces, creo que justo por eso es importante como de verdad como avanzar esas preguntas de que si creen que es necesario tener un modelo o no, porque si van a lo simple de como, pues es un debate de como esta casa cree contra esta casa haría, pues te diría que este debate no necesita un modelo, cuando después hablarlo claramente sí es. Entonces, justo creo que hay que tener como crítica de como la manera que se establece la moción nos ayuda a dirigir si es necesario o no, pero siempre va a haber excepciones. Es importante no ir automáticamente porque estas primeras 4 letras son ciertas cosas que eso implica que algo sea cierto en todas las mociones. Creo que hay que hablar de Esta casa apoya a una intervención militar en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro. ¿Creen que requiere mecanismo? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo que se hace todo eso? Y como que hay un montón de maneras y específicamente explicar cuál es la mejor manera que va a tener menos prejuicios o etcétera. Yo creo que las intervenciones militares ya tienen como un prejuicio por parte de la mayoría del auditorio. Tienes que ir presentando como que no va a ser una intervención violenta ni vas a matar muchas personas. Creo que el backlash de ojo al que se enfrenta el gobierno depende mucho de quiénes son como los sectores responsables de dicha intervención y pues qué estrategias va a utilizar para como relocalizar el poder, etc. Sí, exacto, ¿no? Como lo que significa que sea una intervención militar, creo que todavía no es muy claro, ¿no? Porque además una intervención militar se puede presentar de muchas maneras. De la misma manera como quiénes son los que lo están haciendo, también queda muy claro. Hasta cierto punto, como cuando es una intervención, eso implica que sea como una entidad internacional, ¿no? Creo que sí sería un poco de una ardía decir como, pues es una intervención militar del mismo población de Venezuela para hacerlo, ¿no? Es como, podría ser como en conjunto con la población de Venezuela, pero decir que ellos son los que primariamente lo van a hacer, no necesariamente tan justo, ¿no? Entonces creo que sí, de nuevo, como cuando hay partes cuando la emoción no es muy clara de lo que se está apoyando o lo que se está haciendo, creo que ayuda a clarificar un poco eso para que lo que están defendiendo sea, uno, sea más claro, y dos, creo que les ayuda, porque justo creo que defender cualquier tipo de intervención militar en Venezuela es mucho más difícil que defender como una versión de eso. Hace tiempo debatimos una moción que con Mauricio en primer gobierno, no me acuerdo si es que era legítimo lo que hicimos de modelo, pero igual nos sirvió un montón para mitigar. Jorge estaba en nuestra baja. La moción era: esta Cámara apoya a que los miembros del ejército puedan apelar a su moralidad para no hacerle caso a los líderes. No me acuerdo qué es exacto. Claro, entonces, el modelo que planteamos era: este apoyo implica que no van a poder enjuiciarlos en tribunales militares, que asumíamos era un backlash enorme que nos iban a sacar abajo, como desertar es crimen constitucional. ¿Era legítimo lo que hicimos? No, espera, no. Si lo repites. Ok, es que Que no pueden que. dijimos que este apoyo implicaba justamente evitar que planteemos como modelo, esto implica que ya no
ya no va a estar penado el hecho de desertar. ¿Era legítimo lo que hicimos? Claro, como, o sea, Yo creo que sí, ¿no? despenalizar Sí, la ¿no? objeción de conciencia, ¿no? Porque si no, no había ningún impacto real en apoyar la Sí, objeción de conciencia. exacto. per se, ¿no? Justo como, sí, por eso creo que sería exactamente esa razón, ¿no? Sí, Como, cambia. ¿qué significa ese apoyo? Creo que tienen que tener claro qué es el apoyo. Y justo creo que aquí es como, la línea entre como un modelo y una definición a veces puede ser no muy claro, ¿no? Porque aquí creo que eso sería hasta cierto punto más como una clarificación o una caracterización de qué es lo que se ve el debate y no tanto un modelo de cómo activamente estamos haciendo esto. Vale. Al final del día, como esas diferencias creo que son Sí. muy pedánticas, ¿no? Entonces creo que no importa tanto, como no necesariamente importa tanto que digan que eso es como un modelo o unas definiciones de qué es lo que significa el apoyo o una caracterización en el mundo donde apoyamos esto se ve así, como creo que hasta cierto punto todo implica ideas similares, entonces que sí creo que ese debate fue 100% legítimo. Sí, creo que una forma de verlo para responder a la duda de si es legítimo o no es entenderlo en términos de fair play. Digamos, en serio tendría sentido que se pare el primer gobierno que diga: nosotros apoyamos la objeción de conciencia. Nuestro primer paso es que si alguien hace una objeción de conciencia, lo aplaudimos. El segundo paso es que lo mandamos a la cárcel por el resto de su vida. Ya. Sobre todo porque luego lo que tendría que defender Oppo es: no lo aplaudimos y lo mandamos a la cárcel por el resto de su vida. O sea, digamos como que si un modelo te permite que exista un debate, no sé si es un valor. Ok, entonces no era un tema que tuviéramos que demostrar si efectivamente íbamos a poder hacer que no los enjuiciaran. Teníamos el poder de decir que no los iban a enjuiciar. Ok, Sí. para que funcionara el debate. Vale. Julio, ¿cómo en esa moción, cómo premiarías como el objetivo final de esa intervención? O sea, porque lo que te van a decir es como que va a haber más desorden, que van a querer un gobierno militar, hay muchas cosas. ¿Cuál es el objetivo final? Sí, pues hasta cierto punto creo que sí va, o sea, la idea sería, bueno, creo que uno tienes un poco de libertad de qué es lo que quieras hacer, ¿no? Porque también depende como qué grupos lo están haciendo. Es muy diferente una intervención como apoyada por Estados Unidos comparado con la intervención de otros países latinoamericanos. Creo que en general, si yo lo haría, creo que sería más como, creo que iría por como un ente, como un cuerpo internacional como la ONU o algo así, haciéndolo justo para como, en vez de establecer un líder, digo, si van a establecer un líder que sea alguien temporáneo hasta que se puedan hacer elecciones justas y que se puedan hacer, como que esas elecciones sean se pueda garantizar que hay como libertad de expresión, de votar de diferentes opciones, ¿no? Justo porque el problema es como, especialmente en Latinoamérica podemos decir que hay elecciones, pero eso no implica que sean elecciones justas y libres. Entonces creo que sería más como, si está haciendo, la intervención exista para como avanzar y llegar al siguiente gobierno, y no tanto para, o sea, no tanto para como un gobierno específico, pero sino establecer un gobierno que no viola ciertos derechos humanos o crea violencia para el Estado, ¿no? Hasta cierto punto creo que tiene razón, como es muy posible, si no probable, que ese tipo de acción crea una instabilidad en el país, especialmente cuando intervienen, pero al mismo tiempo creo que la comparativa no es como, pues ahorita Venezuela no es el país más estable del mundo, ¿no? Como hay una razón por qué las personas se están saliendo mucho, hay una razón porque como el valor del dinero en Venezuela ha perdido un chingo de valor al nivel de como es como el dinero en como para llevar como el barril que donde tienes que llevar todo tu dinero tiene más valor que todo el dinero en cual le estás metiendo y cosas al estilo, ¿no? Entonces justo creo que como en términos de como las consecuencias, especialmente emociones como así, creo que puedes argumentar que muchas de esas consecuencias no necesariamente son tan comparativas porque existen de los dos lados y nada más es como avanzas afuera de esa situación de instabilidad. Creo que ustedes lo tenían su Ya, a ver, o sea, ya, si bien tú le dices un rato de que el gobierno tiene fiat en la mayoría de casos, yo quería saber, por ejemplo, porque justo hablaste de que, por ejemplo, la ONU, en todos los casos, o sea, así yo, por ejemplo, hable de la ONU, que yo creo que, por ejemplo, o sea, siempre tengo que asumir que o sea, va a pasar así, pues, presente algo que es sumamente poco plausible, porque, por ejemplo, en esta moción, Sí. si yo, por ejemplo, establezco que la ONU, no sé si oposición tiene que asumir que la ONU lo va a hacer, o la oposición puede decir, o sea, que por ejemplo Rusia va a vetar,
porque no le parece justo. Entonces, quiero saber como oposición, yo tendría que asumir que la ONU va a poder hacer esto. Sí, creo que es muy buena pregunta, ¿no? Porque justo creo que sí sería, creo que no necesariamente sería válido que para no puedo decir como esto nunca va a pasar porque hay países que lo van a poner, ¿no? Creo que justo como el fiat sí le da al gobierno decir que como sí hay cierta habilidad a hacerlo, ¿no? Pero creo que la OPO puede decir como, uno, cuáles son las implicaciones una vez que lo han hecho, ¿no? Justo como es muy posible que países que estén en desacuerdo se salgan, si ven que como, la ONU ya está empezando a hacer intervenciones militares que se van a salir, o que tal vez como es difícil conseguir el apoyo de todos los países en el mundo para hacer esto. Y creo que podrías decir como, sí es válido que como Rusia no dé apoyo militar o apoyo económico en esto. Y entonces no necesariamente estás atacando la idea que se haga la intervención en sí, sino cómo es que se ve esa intervención bajo de la ONU, no necesariamente es de la manera que lo está representando el gobierno. Entonces ahí sí es una línea muy fina, entonces hasta cierto punto de la OPO creo que sí vale la pena tratar de atacar ese tipo de cosas lo más posible, pero justo es como, nada más, no creo que puede ser el nivel de como esto nunca pasaría porque los otros países, ni un país va a defender esto, ¿no? O decir como, pues la ONU no interviene en países, en situaciones internacionales, entonces este mecanismo es imposible, ¿no? Creo que hasta cierto punto como tienes que aceptar que es posible que esto pase, nada más que como las consecuencias son muy grandes, una manera que se está haciendo no va a ser mucho más difícil de lo que ellos dicen. Sí, esta es una pregunta sobre algo que pasó en Ronda Cero de Semúe. ¿Es plausible o es razonable que, por ejemplo, si la moción dice esta cámara, como decían, ella está esto de acá, como vengan ambas opos y en vez de debatir la moción, como solo digan, bueno, empezar a nombrar uno por uno los Estados miembros de la ASEAN y decir, bueno, acá vamos a votar por 2/3, entonces este de acá diría que no, este de acá diría que no, este de acá diría que no, este de acá diría que no y este de acá diría que no. Entonces el gobierno nunca va a poder materializar ninguno de los impactos, entonces como su modelo no sirve y perdieron, y que luego venga un juez y así pues ganado poco. ¿Es eso razonable? ¿Con qué era la moción? Esta cámara como la hacían haría algo. Sí, creo que no necesariamente es tan legítimo, ¿no? Creo que podrías argumentar que como muchos, pues como especialmente la ASEAN es un ejemplo también muy complicado donde literalmente como la manera que funciona la ASEAN es que todos los países tienen que estar de acuerdo, entonces con que uno diga que no, eso en general ya significa, al menos en el status quo, como con que uno diga que no va a funcionar, ¿no? Entonces no creo que no es tanto que como pueden decir que como pues ASEAN nunca haría esto, sino más como que países se salieran de Asia, como en el momento que ASEAN empieza a hacer estas cosas, como es probable que países o salieran de ASEAN o como habrían más consecuencias de esta cosa. Porque sí creo que como ir de análisis, justo como puedes hacer el análisis como, es por esto que esto va a imputar a China, no es por esto que esto va a imputar a Indonesia, China no está dentro de ASEAN, pero creo que es un actor importante de los debates de ASEAN. Es por esto que es probable que como Indonesia se salga, que Myanmar se salga, que Tailandia se salga, pero creo que hasta cierto punto sí se tiene que asumir que como hay un nivel de posibilidad que ASEAN haga esto, porque si no, como los equipos, porque la verdad es que la mayoría de los debates no, como creo que es más probable que estas cosas nunca pasen en la vida real, ¿no? Como, entonces creo que justo por eso si no existe ese nivel de fiat, la mayoría de los equipos de gobierno nunca podrían ganar los debates, porque en la vida real como es muy probable que estas cosas pasen. Entonces, sí, eso sí, es una línea fina, pero creo que ahí es donde podrían decir como sí, ¿no? Como si este debate es que ASEAN haga algo, este debate como asume que ASEAN puede hacer esto y es más como cuáles son las consecuencias de tratar de tomar esas acciones, ¿no? Sí, y lo otro es, hubo todavía un caso en Baja que a mí me pareció aún más estúpido, pero tenía sentido de alguna forma y de hecho pues ellos, bueno, igual no tenía sentido, pero quedaron primeros por esto, pero básicamente lo que ellos hicieron fue como decir, ok, nosotros como ASEAN haríamos esto, nosotros somos Singapur
como somos parte de ASEAN, explicaríamos por qué no haríamos esto y por ende por qué nosotros votaríamos en contra y entonces no se daría a cabo el modelo. Como eso tampoco tiene sentido, ¿no? Ya. Sí, justo creo que podrían decir algo como, porque en Worlds tuvimos una moción similar de como que ASEAN justo debería de quitar el veto power y que las decisiones se vuelvan decisiones mayoritarias en vez de decisiones unánimes, ¿no? Y justo creo que sí se vale de explicar cómo es como en países como Singapur o cualquier otra cosa, como esos tipos de incentivos o visiones o como lo que quieren hacer, es probable que como se salgan o que estén enojados, pero digo, ¿qué es lo que querían hacer con ASEAN? Porque creo que eso, digo, hasta cierto punto también depende mucho eso. Establecer como un tránsito de mano de obra entre los países de Asia y el caso de Alta fue nadie va a votar por esto o una sola persona va a votar en contra y entonces fue y el caso de Baja fue como yo soy esa persona que voy a votar en contra. Sí, creo que ese debate no es tanto si los países van a votar en favor o no, y es más como cuando pase eso, como, digo, es posible que se salgan, ¿no? Y que estén enojados, pero creo que como si el debate, porque justo como es muy probable que Singapur nunca votaría en favor de eso, pero eso significa que los gobiernos nunca podrían ganar porque bajo esa visión. Entonces creo que sí, como la línea es razonable, ahorita para que pases a Mauricio, es razonable pensar, o sea, aparte de que el debate que ocurrió en la sala de curiosidad, No fue en la mía. o sea, en Eso esa, pasó en como el 90% de las salas. o sea, aparte de que aparentemente todo se mueve, violó el reglamento, porque literalmente tienes que asumir que va a pasar. Una manera razonable de defender, si fuera necesario, el FIAT no es como somos la organización que tiene el poder de hacer soft power a todos los países y convencerlos de que lo hagan. Y luego ya, una vez que lo han hecho, que hagan el backlash que quieran. Como tuvimos la capacidad de presionar a Rusia de que haga algo que nunca haría en condiciones normales, Rusia lo hizo, se entiende que Oppo puede sacar Rusia lo hizo de mala gana, probablemente nuestros intereses no están ahí, va a querer hacer algo para contrarrestarlo. Sí, creo que pueden decir algo como si Singapur hace esto, como estas son las consecuencias adentro de Singapur, y es probable que ellos tratan de como especialmente si el backlash dentro de Singapur es muy grande porque ahora se pierden las oportunidades de trabajo porque todas las personas de Malasia fueron a Singapur, ahora hay como ya una población muy grande de trabajadores de otros lugares que hace que como pierdan las oportunidades. Eso enoja al país de Singapur, ahora es menos probable que quieran quedarse en ASEAN. Creo que eso sería muy válido. Charms, this is probably a question that's worth asking your opinion on this. If the motion is like, this house believes that ASEAN should allow, this house believes that ASEAN should allow, or this house believes that this house as ASEAN would allow borderless transit across member states. Is it okay for the op to be like, Singapore would always veto this, so government loses because like this will never happen in real life, right? You can't, because fiat, right? So you are going to assume that it will happen, but you could say things like, Singapore will retaliate in other ways, right? Yeah. This is the free movement of labor in ASEAN, right? Yeah. So you assume it will happen. Yeah. Yeah, cool. That's cool. Pues, Sí, exacto. Cool. Alright, sí, justo también depende un poco de cómo es que se establece la moción, ¿no? Si es como esta casa, como ASEAN haría esto, creo que sí tienes que asumir que pasaría, ¿no? Si es como esta casa, como Singapur trataría de conseguir que ASEAN estableciera eso, creo que ahí sí es más probable que se pueda argumentar como es muy improbable que esto pase porque otros países no estarían de apoyo. Entonces, hasta cierto punto depende como quiénes son los actores del debate, ¿no? Si como el actor es ASEAN, si el gobierno es hasta cierto punto con el actor de ASEAN, creo que se puede asumir que tienen el poder para establecerlo. Si es un poco más separado, creo que sí lo hay como, es más justo el debate de como sí es probable que los otros actores entrarían en ese debate. Sí, Julio. En este tipo, por ejemplo, de mociones con mecanismos muy difusos, como intervención militar, sanción per se, ¿qué tan ilegítimo es, digamos, abusar de la especificidad, ¿no? Por ejemplo, asumo que en esta moción Oppo piensa que lo razonable, esta intervención militar, no sé, la haga
una coalición internacional como el Medio Oriente, Plan OTAN, una cosa así, y el nuevo gobierno se para y dice, no, vamos a limitar esta intervención militar a mercenarios extranjeros pagados por tal país, o a, no sé, pues solo los países de la OEA dirigidos por Jair Bolsonaro sin presencia de Estados Unidos. O sea, Pero te van a perder. Sí, exacto, exacto. Es lo que pensaría, que van a perder. Que la alta de gobierno diga eso. Ajá, exacto. Sí. Creo que está bien que el gobierno, justo como, especialmente cuando no es específico, no creo que como el gobierno hasta cierto punto tiene ese mismo poder de como que cómo es que ellos quieren establecer esa visión de ese debate. Digo, justo como tienen que tener un poco de cuidado de como exactamente como, creo que sería al mismo tiempo como injusto decir que el resto del mundo se va a unir en un ejército para invadir a Venezuela, justo porque es como, digo, como sí, como justo como sí hay ciertas líneas de como realista de como, ok, claramente nunca ha habido una situación donde todo el mundo ha invadido a cualquier país, como hasta el mundo, en la guerra mundial habían países que eran aliados de Alemania, ¿no? Entonces decir que como todo el mundo va a actuar de una manera, eso sí es ya un mecanismo tan extremo al probabilidad que creo que es válido decir como, hey, ustedes no pueden hacer eso. Pero decir como una coalition de países internacionales como Estados Unidos, otros países latinoamericanos, como entrando, creo que eso sí es más factible, justo porque eso sí ya se ha hecho en lugares como Libia, no en otros lugares. Entonces creo que sí, digo, de la misma manera que como con la guerra de, como, si es como esta casa ya a la guerra con Corea del Norte, ¿no? Como, sí es hasta cierto punto improbable que los países vayan o invadan a Corea del Norte por ese miedo, pero creo que es válido decir como, pues cuando hay como como existential threat tan grande, va a haber muchos países que dicen como ya suficiente, como no necesariamente todos, pero muchos países que ya sufren por este tipo de problema, es probable que entren. Entonces, digo, hasta cierto punto creo que tienes que hacer el trabajo del análisis, de establecer por qué es probable que tu mecanismo existe. Creo que eso nos ayuda mucho, especialmente en los mecanismos más extremos, establecer por qué es viable que esto pase, pero creo que sí es como no... Pero creo que como en ese de como de los militares como que solo sean mercenarios, ese sí es algo válido, no necesariamente el mejor, pero creo que justo como entre más pequeño específico sea, hasta cierto punto es más probable que sea válido, pero justo también que tienes el problema de como no es muy claro cómo es que funcione. Sí, en este caso, digamos, de la intervención en Venezuela, existe como algún antecedente que tenga algún grado de efectividad, como para citarlo de cierta manera y decir como ya podemos seguir ciertos pasos que han dado buenos resultados y no perder todo el mundo en el mecanismo, ¿no? Buena pregunta. La mitad de América Latina. Pues históricamente no creo que hay tantos ejemplos de otros países interviniendo en la política de otros países, sacando el líder y estableciendo un gobierno nuevo. Creo que, pero al mismo tiempo creo que pueden decir que justo eso es más por error de cómo se hizo, más que como que era necesario o no. Por ejemplo, como con Afganistán en Navidad, podría ser que el problema el problema no era tanto como entrar a... Bueno, sí, depende de cómo hasta cierto punto, de cuál de los países. Pero justo creo que podría ser aumentar hasta cierto punto, que el problema no era tanto como el quitar a personas como Saddam Hussein del poder, era más como cuando no hay un plan de transición clara, justo llegas al problema de cómo los países no pueden salir porque no hay un plan claro de como quién es lo que quién va a tomar poder, como que no hay plan de como cómo proteger al Estado o a las personas de otro tipo de violencia. Entonces no necesariamente tiene que haber como un precedente positivo para que ganes el debate, nomás tienes que luego tener claro por qué cuando se ha hecho antes ha fallado y por qué sería diferente esta vez. Sí. A mí me parece que el fraseo que más sirve para las invasiones es la razón por la que las invasiones salen mal es porque no tienen plan de salida, y para que las invasiones sirven es para que remuevas una amenaza extremadamente específica. Creo que el mejor ejemplo de eso fue la intervención que hizo Francia en Mali en 2012.
que fue que fuerzas de Al-Qaeda ocuparon la capital, el ejército de Francia entró, los votó y se fueron inmediatamente. Otro ejemplo interesante podría ser, de hecho, que los primeros meses de Estados Unidos en Irak salieron bastante bien. O sea, derrotaron rápidamente al ejército de Saddam Hussein. El problema fue que se quedaron. Entonces, lo pueden frasear como, existe una crisis ahorita, lo que vamos a hacer es solamente sacar a los que están causando el problema y de ahí nos vamos a ir. Eso es como eso genera un debate, ¿verdad? Porque O sea, digamos, sería una terrible idea que su modelo sea Estados Unidos va a crear una dictadura ultracapitalista en Venezuela y los vamos a esclavizar para que se pongan a pump oil que va a ir directamente a la boca de Mike Bloomberg. pero vamos a decir que es libertad. Argumentas que es libertad. Bloomberg 2020. Este moción nomás es como la reversa del otro, que es un debate que es como esta Cámara usaría acción afirmativa para responder a las injusticias históricas, pero no creo que es una moción que requiere un mecanismo específico, justo porque es como qué tipo de... El debate es más como en principio cuando ha existido ese tipo de injusticias, cómo es que se deben reparar esos problemas, porque justo es como este debate puede ser muy diferente si estamos hablando de como sistemas educativos, si estamos hablando de oportunidades de trabajo, entonces no creo que hay como un mecanismo que funciona para este debate. Entonces, justo de la misma manera que no todas las mociones que solo sean como esta casa creen no requieren modelos, no todas las mociones que son como esta casa usaría o esta casa haría ciertas cosas como requieren modelos. Hay que hablar de cosas que sí son más, justo como hay que hablar de unos ejemplos para ver si son legítimos o no antes de transicionar a la siguiente persona. Por ejemplo, si el debate es como esta casa dejaría de explotar los recursos naturales en la región ártica, si el contramecanismo el mecanismo de las bancadas de ojo es como que el gobierno debería de promover el uso de energías renovables en mes, ¿creen que eso es algo legítimo o no? Es arriesgado, pero creo que sí sería válido. Siento que incluso, o sea, siento que Oppo tiene menos probabilidades de ganar. Creo que no es un mecanismo fuerte, pero creo que es válido. Sí, justo como creo que este es un mecanismo que sí es válido en el sentido de que como definitivamente no se puede hacer, ¿no? El problema es que eso no necesariamente si el gobierno nos está diciendo como hay una necesidad de recursos ahorita y necesitamos encontrar cómo usarlo, la región del Ártico como tiene muchos recursos que no se han usado, esto nos deja resolver esto. Bueno, al revés, ¿no? Como porque es como de Estados Unidos, ¿no? Sí, como, si el gobierno está diciendo como deberíamos de hacer eso, ¿no? Y como la OPO dice como, pues hay que hacer otras cosas, es cierto. O sea, es que como el problema con ese mecanismo es que es estúpido como medida que Oppo tiene que, en primer lugar, probar que de alguna forma es como mutuamente excluyente, lo cual no es, pero bueno, con la lógica del Estado y tiene presupuesto y presión fiscal, bla, 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 como puede hasta verse como excluyente, entre comillas. Como, ese es lo primero que tendría que ser Oppo, y luego aparte de eso Oppo tendría que explicar por qué el problema que resuelves con energías renovables es como energía en general, o la crisis energética es como más importante que la ausencia de recursos físicos. O sea, como, creo que es doble carga para Oppo. Sí, por eso me parece hasta un mal modelo. cierto punto creo que sí es como justo aquí es como la OPPO, parte de lo que puede hacer la OPPO aquí, no es decir como hay momento de transición, ¿no? Como especialmente en países, si estamos hablando de países como Rusia, Estados Unidos, Finlandia, muchos de los países europeos que sí usan esos recursos en estas áreas ya, como decir como ya no vamos a dejar de usarlos de un día al otro, justo crea muchos problemas, ¿no? Entonces sí sería hasta cierto punto legítimo que la OPPO diga como creemos que en general esto no necesariamente sea la mejor cosa, en el momento esto no es factible, hay que tratar de hacer esta transición, pero sí se tiene que dejar hacerlo ahorita. Pero creo que de manera justo de lo que están diciendo, ¿no? Al momento que la OPPO dice como estamos de acuerdo de que hay un problema, ya se está como ya están aceptando una carga de prueba muy diferente al debate inicial, porque justo ya están diciendo como estamos de acuerdo con todos los problemas que dicen, ahora es como cómo resolverlo. Y justo creo que eso hace como el debate sea mucho más pequeño, que en muchos casos como este puede ser una táctica mala para la OPPO. Entonces, Ahora que lo he leído más, creo que tengo una duda sobre el fiat.
Entiendo el fiat como si tenemos los mismos recursos para solucionar el problema de forma distinta, ¿verdad? Pero el fiat de gobierno ahí no es dejar de hacer algo y Oppo está tratando de proponer algo. Oppo no está usando más fiat del que en realidad el gobierno tiene. El fiat de Oppo no sería dejar de hacer algo a la vez. Pero dejar de hacer algo igual le cuesta cosas como el Estado. Por eso. Entonces, el análisis sería el costo que tiene gobierno para dejar de hacer eso. Pero es que eso también se ve traducido en responsabilidad para el Estado, que sigue siendo fiat. Ok, o sea, me refiero, en ese caso se entiende el fiat de gobierno también como el costo de no estar haciendo, de haber dejado de hacer eso. Ya, ok. Sí. Ya. Otro ejemplo. Si el debate, justo otro de intervención militar, ¿no? Si el debate es como hay que apoyar la intervención militar en Somalia, si ellos nos dicen como hay que traer NATO, ¿qué es NATO? OTAN. Al revés, leído exactamente al revés. Hay que traer OTAN en Somalia y Kenia para ayudar a los dos países que ellos ataquen a Al-Shabaab, ¿no? ¿Creen que esto sea un mecanismo legítimo de los equipos de gobierno? Sí. Sí. Fuerte, creo. Sí, hasta cierto punto no necesariamente es el mejor mecanismo porque ¿qué está haciendo OTAN en África? Es una pregunta creo que hasta cierto punto muy importante del debate. Como Sí. creo que como Poniendo libertad. Reviviendo a Leopoldo II. Exacto. Mira la narrativa que existe de OTAN ahorita. Dándoles Como, libertad. si países como Estados Unidos ya están enojados que otros países en OTAN no están dando lo suficiente exacto, y ahora es como nosotros no vamos a hacer cosas contra Rusia, pero nos vamos a ir a un continente diferente, como cambia el debate, ¿no? Entonces justo por eso como también sí importa cuáles son los actores. Claro, hasta cierto punto OTAN es un actor mucho más claro que pueden usar en este debate, que sí da como acciones más claras comparado con como los UN Peacekeepers, ¿no? Porque hasta cierto punto los UN Peacekeepers son menos probable que entren a un país como Somalia, justo porque en el pasado no ha sido tanto por como prevenir como guerras o prevenir, usualmente ya después de que ocurren situaciones, ya para como tratar de crear paz después, por no necesariamente para ir combatiendo contra diferentes grupos militares, ¿no? Entonces aquí es como, sí es legítimo, pero crea sus propios problemas por usar ciertos actores. Ahora, ¿qué pasa si la OPPO nos dice, pues hay que dar trabajos a los guerrilleros, a los yihadistas, porque justo como ellos quieren trabajos, hay que dejar que el gobierno use sus propios militar para combatirlo y en vez de estar haciéndolo vía manera militar, resolvemos el problema vía manera económica. ¿Creen que eso es válido? Yo creo que sí, pero no va a funcionar. Sí, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Y justo creo que hasta cierto punto como tampoco es exclusivo. Nada de esto es necesariamente exclusivo, ¿no? Porque hasta cierto punto es más como para que afuera de que cualquier país nada más invada Somalia, creo que se tiene que asumir hasta cierto punto que para hacer una intervención militar en Somalia es necesario tener como el apoyo del gobierno de Somalia para no crear como una crisis internacional todavía más grande, ¿no? Entonces podrías decir que como hasta la parte de como que dejar que como trabajar con el gobierno no es algo exclusivo. Digo, si queremos que sea solo el gobierno que lo haga, eso puede ser exclusivo, pero tener su apoyo no necesariamente es un exclusivo. Es más, darles trabajos tampoco es necesariamente exclusivo, digo, y pero justo como no es muy claro si eso resuelve el problema que se está existiendo, pero puede ayudarlos, pero sí puede funcionarlos. Pues ya hemos hablado de esto mucho, entonces creo que ya esta parte, creo que ya con eso creo que como lo importante de este detalle era como uno, cuáles son las diferentes partes de modelos que tienen que tener claro, ¿no? Como quién es el actor, qué se está haciendo, por qué es efectivo y si es posible. La parte de posibilidad no es necesariamente la más importante, pero sí depende de las rondas, especialmente cuando es un debate de un actor o que como ciertos grupos, si el debate es como si se debería de hacer algo o si cuando se hace algo, si eso es bueno o malo.
mecanismos no tienen que ser excluyentes, mutuamente excluyentes siempre, pero si no son, los impactos usualmente sí son, y justo podemos usar eso para analizar la diferencia. Pueden hacer decisiones estratégicas inteligentes del lado del gobierno para absorber los mecanismos de la OPPO, y de la misma manera de la OPPO a veces pueden absorber partes del mecanismo de los gobiernos, pero justo tienen que tener cuidado cuáles son las implicaciones de eso. Sí, cuando tienes como un primer ministro que dice que está con tipo un fallo determinado, luego sale como primera OPPO y dice pues no, nuestro contramuelle es como esto de acá y tiene también un fallo determinado, luego sale como viceministro y como absorbe el modelo de OPPO. Entonces como en teoría como ahí el gobierno está asumiendo aún más fallas de que ya como asumía desde el comienzo, ¿no? O no, o sea, que está absorbiendo el mecanismo, porque está haciendo como en teoría más cosas. Sí, digo, es que no necesariamente por hacer más cosas está asumiendo que las fallas son más grandes de antes, ¿no? Porque creo que como es más justo cuando hay como mecanismos contra mecanismos, se está aceptando que las fallas, como, digo, depende de qué tan... Me refería al FIAT. Ok. ¿Tú puedes repetir tu pregunta? O sea, que si es que el primer gobierno asume, como absorbe el mecanismo de primera OPPO, digamos que el mecanismo del primer gobierno usaba como 10 puntos de fiat, y el mecanismo de como primera OPPO también usaba 10 puntos de fiat. Al final el primer gobierno está utilizando 20 puntos de fiat en teoría, o sea, porque está haciendo más cosas. Sí, creo que sí podría, bueno, justo creo que sí puedes argumentar que al momento, o sea, está válido hacer como la primera cosa, pero entre más cosas se hacen, creo que es menos probable que todo se pueda hacer, claro, o que sea el mismo nivel de efectividad, justo porque creo que como, por ejemplo, si vivimos un mundo de escasos recursos, ¿no? Entonces, aunque podemos asumir, aunque puedes aceptar que como sí lo van a hacer, pero al momento de hacer tantas cosas, eso diluye la efectividad, porque o tienes como menos soldados para mandar a diferentes lugares, o tienes menos dinero para hacer ciertas cosas, el gasto de capital político, entonces en el futuro es más difícil hacer ciertas cosas. Entonces como como justo ahí en la línea de como no es que puedes atacar ese como es imposible de que se hagan esas cosas, pero justo al momento entre más se hace es o uno menos efectivo o menos posible como hacer otras cosas. ¿Es relacionado a esta misma pregunta? O... Sí, o sea, entonces como básicamente como la disonancia se da al final en que pues o sea, no es tanto como es mutuamente excluyente ser A o B, sino que es mutuamente excluyente como ser A bien o B bien, como si es que haces ambos probablemente todo salga terrible. Exacto. Me ha pasado esto varias veces, pero en un debate justo en el que estoy con Jorge, en este tipo de emociones, en este tipo de emociones políticas, ¿qué pasa si yo soy la baja de una alta de OPPO que no uso nada de fiat y termina planteando por eso un contramecanismo muy malo que ya ha sido muy derrotado y mostrado cómo no funciona? ¿Puedo en baja de OPPO mostrar otro modelo que no supere el fiat del primer gobierno? Esa es una muy buena pregunta y sí es difícil, ¿no? Es que creo que hay una línea muy fina y que no es muy claro en las reglas de BP de qué tanto puedo. Exacto, como qué tanto puedes acuchillar cuando ha sido tan malo como la alta. Te pongo la moción para que quede más claro. No tengo el proceso exacto, pero... ¿Estás sesgado con tu caso? No, o sea, voy a explicar, claro, sesgado para que me diga que no. El tema era, la moción era como, esta cámara tiene... Dilo tú, Mauricio, no sé cómo pegaste. La moción 3 del PUC Open 3. La moción exacta es algo larga, entonces apunta sobre todo inmigrantes. Permitir canje de refugiados y que si un país quiere, son dos partes, hacer que haya canje de refugiados, y la segunda parte es si es que, más bien la primera parte es hacer que un análisis sobre la capacidad que tiene el país para aceptar refugiados. Un número base de refugiados se le va a imponer a cada país que acepte. Si algún país no quiere aceptarlo, tiene la posibilidad de canje. Ese es el... O sea, tiene la posibilidad de pagarle a otro país para que acepte sus refugiados. Yo era baja de OPPO. Lo que hizo mi alta fue decir, no vamos a hacer nada, que se jodan los refugiados. No fue exactamente así. Lo que dijo mi alta es, no, vamos a defender el status quo en el que
los refugiados se quedan en su país y que se las vean. El modelo de alta era, no queremos obligar a ningún país a hacer nada, que lo hagan voluntariamente. Hacer nada, básicamente defender el status quo. Sí. Salió Vergara y dijo, la Cámara Alta Oposición lo ha hecho realmente horrible. Ay, pero... Así que vamos a... Básicamente yo lo que dije fue, del modelo de gobierno... ¿No puedo? ¿De verdad no puedo hacer nada? Sí, creo que la alta de Oppo defiende el status quo hasta cierto punto, como creo que la baja de Oppo sí se tiene que quedar defendiendo el status quo. Podrías decir como cuando no estamos haciendo nada, cuando no hacemos esto, podríamos hacer otras cosas en el futuro, ¿no? O tenemos la flexibilidad de hacer diferentes cosas o resolverlo de otras maneras, como especialmente en el futuro. Entonces no creo que puedas decir como, no vamos a hacer nada, no, en vez de hacer nada, activamente vamos a hacer algo. Que creo que puedes decir, cuando no hacemos algo, cuando dejamos como más flexibilidad ahorita, eso nos deja hacer otras cosas en el futuro o de otras maneras. Entonces es como más una extensión, ¿no? Porque eso, como lo que está diciendo la alta de Oppo, te deja llegar a otra cosa en vez de activamente decir, en vez del plan de la alta, vamos a hacer esta otra cosa activamente. Entonces sí, de nuevo como... Vale, sí, es como, tienes que como, por lo mínimo encontrar cómo hacer esa transición para que no sea como un acuchillamiento directo de como, no, lo hicieron terrible. Ya, sí, pensando en una estrategia un poco... Hiciera muy mal. Despótica. Cuando eres, por ejemplo, baja de gobierno y primer gobierno, o sea, con un muy mal modelo y claramente no es como justo conveniente como comprometerte a eso. Y sé que lo que tal vez es una correcta es como... Creo que algo más razonable que lo que plantea el primer gobierno va a ser esta otra idea, ¿no? Y para no directamente acuchillarnos. Pero como a nivel de estrategia, ¿cómo crees que conviene uno frasear eso y en tu discurso de extensión darle ese tiempo, ¿no? Porque es un debate que depende mucho del modelo y el primer gobierno va a ser cagado por el modelo y el baja de gobierno. ¿Cómo lo enfocas para salvarte un poco por ese lado? ¿Podrías chance como clarificar ciertas cosas, ¿no? Como, mira, según yo como... Pues uno creo que justo es como clarificar de como, no, digo, claro, no puedes ir en contra del modelo, ¿no? Entonces tienes que hasta cierto punto quedarte en lo que están diciendo, pero puedes decir como, por ejemplo, en World hubo un debate sobre que la manera que vamos a educar a las personas, como en vez de separar a las personas por edad, que se va a separar por capacidades en cada tema, ¿no? Si la alta de gobierno, por ejemplo, dice que como vamos a hacer esto explícitamente por escuela y como que cada escuela va a ser como temas diferentes, ¿no? Y que es como, una escuela de matemáticas, otra escuela de como tecnología, otra escuela de como idioma. Creo que justo como hasta cierto punto baja de Oppo tiene que estar tiene que defender eso y no poder decir como, pues en vez de eso vamos a decir que como todos están en la misma escuela y nada más en la misma escuela pues, se divide por como cada como clase o nivel de clase se divide. Creo que justo eso sí sería como un acuchillamiento más claro porque justo estás como activamente cambiando cuál es el modelo. Pero, por ejemplo, si alta de gobierno dice como, en las mismas escuelas vamos a tener como una separación entre los estudiantes por clases, ¿no? Creo que justo como baja de Oppo podría decir como, mira, vamos a decirles más explícitamente cómo es esta división en esas escuelas pasa, ¿no? Entonces, hasta cierto punto como le estás agregando más cosas al modelo, justo como puedes agregarle más cosas o como justo como clarificarlo en una manera que es un poco diferente mientras no necesariamente cambie lo que implique o lo que está haciendo todo lo de las altas charms. This is actually another question that would be helpful. Like, when the opening houses bring a model that is like either like really problematic or like difficult to defend, like what can you do to either like add to it or like extend to it or maybe like slightly shift from it in a way that's not directly knifing or contradicting open? So one thing closing can do, right? Because the rules say you cannot add mechanisms to the model or you cannot have a model by installation, right? I think one thing this one is I think very fair. So if prop introduces a model but doesn't explain the mechanisms very clearly or has kind of dumb mechanisms, and then you're challenged on this, I think one thing closing can do is say, look, let us look at how this model has played out in the real world. When it was implemented
in these contexts, these are the things they did to implement it. It is reasonable to assume that these steps would be taken in implementing that model. So you kind of don't look like you're lying, because you'll be like, look, similar things have been done before, and when they were done, obviously these restrictions were in place, right? So that is clearly the version of it that we are defending, which I think is fine. Yeah, unless you have a specific example. Curiosidad. ¿Qué pasa si es que, o sea, todos estos casos dependen de tener como un primer gobierno que deje huecos en el modelo que puedas como llenar? Pero ¿qué pasa si que sale el primer gobierno y dice como a lujo de detalles que como va a poner un gulag, pero no para gente rica, sino para gente pobre? O sea, y te lo dice como con todos los pasos y el proceso y todo, y ya está. O sea, ¿qué haces con ese caso siendo baja? Así es como de verdad, como lo peor del mundo. Depende de cada caso, pero... Sí. O sea, digamos, si su modelo es vamos a matar a todo el mundo y luego nos vamos a suicidar, obviamente se pueden suicidar. Sí. En una iglesia. Sí, como si el modelo está, like, if it's so bad that like, you have no way to like debate with it, I think then it's like in those rare situations it's okay to be like, okay, our government clearly doesn't know, like has screwed the debate over, like, oh, this is a situation where we're allowed to repair. Like, it has to be clear why this model is so terrible, porque justo ese es el riesgo, ¿no? Como si hay como alguna pregunta de como si de verdadmente es algo que como nada más no te permite debatir, sí es riesgoso hacerlo, pero si de verdad que es como, puta, no, como ya cambiaron el debate o todo, como, then it's kind of okay. El criterio podría ser justamente si es que el gobierno ha planteado, o sea, explicar desde tu... ¿Puedes explicar, siendo la baja, cómo es que tu alta ha dado criterios injustos para que funcione el debate? Porque es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Cómo el modelo de mi alta ha generado un debate injusto de defender. Sí, y cómo por eso no deberíamos comprometernos con ese modelo. O sea, no porque es un mal modelo, como de soy un cobarde y no, estratégicamente no me conviene, sino mi alta ha planteado un debate injusto para nosotros mismos. No, pero creo que solo lo puede hacer si es algo salvajemente malo. No, pero yo si tu forma de ver... O sea, no, inicialmente esa ronda, creo que no debería haber hecho. If your interpretation of this debate is unfair is, I think this is not a good stance, then I would say no. But if what you mean by that is the model was absolutely insane, like they literally said we would nuke the world and kill everyone and then vote for Bloomberg, then yes you can. But say, I think that the threshold to justify that is very high. Exacto, como, y si básicamente estás arriesgando, si haces eso, digo, puede ser un cálculo estratégico inteligente, pero justo estás arriesgando a cierto punto ser como el arriba de tu alta o ser el cuarto equipo en el debate, justo porque requiere que como el juez acepte que como básicamente quite todo lo que está diciendo la alta para poder avanzar a tu equipo. I have an example, you just have to translate. Sometimes you can find a fix outside the model. So an example would be 100% inheritance tax, right? So basically, you cannot leave inheritance to your family. This debate is very different in how it plays out for children and spouses. Because you can argue that the wife, it's usually a woman, gave up their own career to contribute to the household, which allowed for the husband's success. And therefore, if you ban inheritance, that's actually really unfair to spouses. Which is what OP is going to say, right? So if Prop did not think this through, if OG did not think this through and just applied the same policy for children and spouses, and then OP launches this attack, you want closing gov, you don't get to change the model, right? But you can find a different way around it, and you can say, well, if this becomes the model in our world, and if this becomes the model in our world, it is quite likely that you will see a decline in marriages where the wife is absolutely dependent on compensation only after the death of her partner. So they will probably have more prenups and more arrangements where the compensation happens as the marriage is ongoing. Or maybe it is possible that women will be less likely to give up their lives now because and also have their own career. So like you just find a way to fix it and go, no, this is a mitigable harm and it will restructure how we as a society behave. You're not changing the model, but you're finding a workaround. Sí.
Otra, yeah, we have to move on to the next thing. Okay, sí. Si quieren hacer más preguntas luego lo podemos continuar a hablar, pero solo para, como tenemos otras cosas que hacer, vamos a hacer esa transición ahorita.